Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me honra participar en este evento. Como lo ha comentado la doctora Heréndira, no soy un normalista tradicional. Sin embargo, para mí el normalismo y el haber transitado por la Escuela Normal Superior de Michoacán marcó un parteaguas en mi vida. He trabajado, como lo comentaba la doctora, muchos años en educación superior, principalmente lo que tiene que ver con la formación de formadores, pero siempre lo hice desde una perspectiva, por así decirlo, tecnologistas. Es decir, veíamos a los maestros que tenían carencias pedagógicas, carencias de uso de herramientas, y lo que nosotros hacíamos, bueno, pues era acercarle técnicas, herramientas, tecnologías para que pudieran mejorar su práctica docente. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de participar en la Escuela Normal Superior, en el doctorado, me di cuenta que en las universidades generalmente perdemos algo de vista que es muy importante, que las universidades no tienen que limitarse únicamente a la capacitación de sus maestros. Nosotros tenemos que formar. Y para formar a nuestros alumnos en educación universitaria, bueno, pues tenemos que empezar por formar por los profesores, a los profesores. La formación se da en el salón de clases, no se da desde el punto de vista de los directivos o de la tecnología o de las herramientas o de todos los accesorios que pueden estar en el entorno educativo, sino con los docentes. Y desde ahí me di cuenta pues que tenemos que hacer un replanteamiento de la educación. Yo lo que quiero compartir con este trabajo, bueno, pues es parte de la investigación que yo realicé para este doctorado en un ámbito muy concreto, que es el ámbito de la Universidad Tecnológica de la Construcción. Y si me permiten, voy a compartir pantalla para que podamos eh, eh, tener un apoyo de seguimiento. El perfil docente investigador en la sociedad a la distancia. Mi nombre es Manuel Salvador Saavedra Raya, este es mi correo electrónico, estoy a sus órdenes. Y básicamente lo que vamos a platicar en esta charla es, bueno, describir a qué le llamamos la sociedad a la distancia. ¿Qué impacto tiene en el sujeto que formamos? Y sobre todo, cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias y los retos que debemos de abordar como docentes en los diferentes niveles educativos. Eh, la sociedad a la distancia para mí es una convergencia de distintas interpretaciones que hacen filósofos y sociólogos sobre la realidad que estamos viviendo hoy día. Hay muchas definiciones de esto, pero en lo particular yo estoy tomando como base 4 visiones muy concretas. La primera, la definición de la sociedad de la información, que está propuesta por Yoneji Masuda y que se citó en los 80s, la sociedad del espectáculo, propuesta por Guy Debord en los 60s, la que propone Sigmund Bauman de los 90s, y bueno, pues la realidad que vivimos hoy todos los días que tiene que ver con la sociedad pandémica. ¿Qué es la sociedad de la información? Pues la sociedad de la información es la transformación que vivimos como personas, como individuos, por el uso de la información que nos provee las tecnologías de la información y que poco a poco empieza a cambiar toda las formas en las que interactuamos, nos comunicamos, nos relacionamos, convivimos, las formas en las que comercializamos, las formas en las que las organizaciones y los individuos empiezan a existir. Está caracterizada, pues sí, evidentemente, porque al tener mayores herramientas tecnológicas tenemos más facilidad para comunicarnos, para colaborar, para poder compartir información y creemos que el tener tanta disponibilidad de información al alcance de la mano, podemos tener acceso también a conocimiento que es fácil o entretenimiento que es útil. Y esto lo señalo entre comillas porque pues yo pienso que el hecho de tener tanta información en el Internet, de ninguna manera podemos etiquetarla como conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el Internet está inundado de información que carece de validez científica, de veracidad, de criticidad, y entonces me parece que eso ha llevado a esta sociedad de la información, pues más bien a transitar hacia una sociedad de la desinformación. Es importante reconocer que cuando hablamos de la tecnología, en un principio decíamos, bueno, la tecnología es una herramienta más que nos ayuda para la práctica educativa. Yo creo que hoy día ya la herramienta no se convirtió en una herramienta más, la tecnología no es una herramienta más, no es un martillo, sino que se ha convertido en un entorno que vive y que coexiste junto a nosotros y que nos permite un... ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que una que incrementa para poder tener eh, para
trabajar en términos. Pareciera que son cosas muy buenas lo que genera la sociedad de la información. Sin embargo, yo creo que tenemos que actuar en aquellos aspectos que han creado problemas. Por ejemplo, el primero tiene que ver con la desigualdad. Nosotros, cuando declaramos la llegada del Internet y de las tecnologías de la información, siempre pensamos que esto iba a democratizar la información, que el hecho de tener un repositorio de información que fuera accesible desde cualquier punto del planeta, eso iba a lograr esta democratización. Cualquier persona podía acceder a la información y eventualmente al conocimiento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que eso no ha sido así. Existe una brecha digital y la brecha digital se ha magnificado, se ha acrecentado, bueno, pues con esta situación pandémica que hemos vivido. La gente, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos alumnos tuvieron la capacidad de migrar de un modelo presencial a un modelo virtual de manera efectiva. Pues la verdad es que muy poco. La deserción ha ido incrementándose, pero también la calidad en el proceso educativo se ha ido deteriorando. Entonces, la brecha digital desafortunadamente ha generado una mayor brecha de desigualdad social. Y eso, pues tenemos que reconocerlo porque es parte de la realidad que vivimos, sobre la que tenemos que construir y en la que debemos de trabajar. Por otro lado, estamos empezando a observar fenómenos muy interesantes. En Japón les llaman los hikikomoris. Los hikikomoris son aquellas personas, ese grupo de personas, que de repente con el uso de las tecnologías de la información empiezan a vivir un proceso de aislamiento. Y con el proceso de aislamiento empiezan a perder empatía. Y con la falta de empatía empiezan a tener menos relaciones sociales y las relaciones que tienen, bueno, empiezan a ser menos significativas. Yo creo que ese tipo de efectos, ese tipo de comportamientos ya los podemos empezar a identificar en nuestros sujetos hoy día y yo creo que es un punto importante que tenemos que recalcar como un impacto que nos trae esta sociedad de la información. El tercero, que me parece muy importante, tiene que ver con cómo la tecnología se ha convertido en un instrumento de control social, pero sobre todo se ha convertido en un instrumento de evasión de la realidad. Hoy para mí es muy sencillo que si me siento mal, me meto a Instagram, me meto a Facebook, publico cualquier cosa, la comida de hoy, la visita que tuve con una amiga, y de repente cuando empiezo a llegar a recibir esos likes, me gusta, estoy de acuerdo, empieza a generar una satisfacción personal que, bueno, al final de cuentas sí me hace sentir bien, pero es efímera, no es significativa, no es trascendente. Y eso es una consecuencia de esta sociedad de la información, y yo considero que contribuye mucho a esta sociedad a la distancia en la que estamos empezando a vivir. La segunda interpretación tiene que ver con la propuesta de Guy Debord. Él habla de que la sociedad, al final de cuentas, se ha convertido en una sociedad aparente. En esta sociedad aparente importa más lo que representamos, la forma en la que nos comunicamos a través de imágenes, que lo que somos realmente como personas y como sujetos. Implica reemplazar estas relaciones sociales que dan sentido a una realidad objetiva por relaciones aparentes mediatizadas por imágenes que al final del día convierten y se transforman en la realidad objetiva. ¿Qué implica? Implica el desplazamiento de la ideología por la apariencia, por la publicidad. Antes la persona era el ser y era lo importante, después pareciera que lo importante fue lo que tenía la persona y hoy día parece que lo más importante en una persona tiene que ser lo que aparenta, la ropa que tengo, las fotografías que hago, el viaje que hago, las experiencias que vivo, la gente con la que convivo, las cosas. Y esto nos lleva a una consecuencia muy importante porque se banaliza todo lo real para convertirlo en un producto de consumo. Y eso detona un consumismo exacerbado en la sociedad. Creo que esta interpretación de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, sin duda, trae algunas consecuencias que deberíamos de valorar. Por ejemplo, él dice que mientras más contemplamos el espectáculo, menos vivimos. Hay un proceso de alienación. Mientras más tiempo pasamos frente a las computadoras, frente a los programas como Netflix, pues menos estamos viviendo, estamos inmersos en el espectáculo y nuestra vida gira en el espectáculo y de repente el espectáculo define la forma en la que vivimos como personas. Tenemos que dejar Netflix para vivir más. Dice también que cuando menos se vive, pues entonces el ser empieza a perder consistencia, se empieza a diluir, empezamos a perder capacidad para ser críticos, para ser reflexivos y en consecuencia con eso, bueno, pues evidentemente tenemos menos capacidad de decisión. No en nosotros,
queda en las empresas que hacen mercadotecnia, quedan en los influencers, por eso son tan exitosos, que nos dicen qué producto, qué servicio, qué experiencia es la que tienes que vivir. Y queda en los medios que al final del día validan a estos influencers y estos marketing y te permiten a ti sentirte moralmente satisfecho con las decisiones que no tomaste, que adoptaste de lo que te dijo segundas, terceras o cuartas personas. Esto, sin duda, contribuye desde mi punto de vista a esta sociedad a la distancia. La tercera visión es la de Zygmunt Bauman cuando habla de la sociedad líquida. Para él la sociedad líquida no es otra cosa más que la licuefacción de los valores y razonamientos fundantes de la sociedad. Él nos dice que bueno, la sociedad empieza a compartir características muy propias de los líquidos. Él reconoce que antes de esta sociedad líquida y ahora hablamos de una sociedad líquida porque sus valores principales dejan de ser rígidos, dejan de ser estables, empiezan a ser inestables, no tienen cohesión, no tienen forma, son efímeros, son flexibles y eso expone la fragilidad de las relaciones personales, porque entonces estamos transitando de la individualidad que es válida, que es justa, a una hiperindividualidad, que lo que genera es un consumo desmedido, pero sobre todo lo que genera es que nos deje de importar el bien común. Cuando nos deja de importar el bien común y solamente nos interesan los intereses, yo creo que estamos haciendo algo mal como sociedad. ¿Qué detona también esta sociedad líquida? Bueno, pues tiene que ver mucho las empresas, cómo las empresas han crecido, cómo las empresas empiezan a ser más poderosas que muchos gobiernos y cómo las empresas empiezan a marcar políticas, normas, formas de trabajo, comportamientos, hábitos. Por supuesto, el avance de la tecnología también es un gran detonante de esta sociedad líquida, pero algo muy interesante es que la migración también tiene ese efecto, porque cuando existe una alta migración en la sociedad, empieza a haber una mezcla de culturas, de hábitos, de costumbres, de forma tal que ya no tenemos claro, vamos perdiendo cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra identidad, en qué creemos y en qué confiamos. Un efecto negativo, por así decirlo, de este impacto de la sociedad líquida, pues es que ya no nos interesa el largo plazo, ese compromiso. En el trabajo, por ejemplo, las empresas cada vez buscan mecanismos para que los trabajadores no se jubilen dentro de las empresas, no vivan toda su vida dentro de las empresas. Pero lo que es irónico es que los empleados tampoco lo quieren. No entran a trabajar en una empresa con el propósito de jubilarse en esa empresa. Entran a esa empresa con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas, de renta, de cobijo, de alimento, de sustento, pero en el momento que ellos sienten que cumplen con esas necesidades básicas, inmediatamente van y buscan otra empresa y otro entorno. Se dice que en la sociedad líquida las personas deben de transitar por lo menos entre 13 y 15 empresas diferentes durante su vida laboral. Imagínense qué drástico es eso. Si yo volteo a ver a mis padres trabajaron para una sola empresa y se jubilaron en una empresa. Hoy no es así. Y entonces eso implica una falta de compromiso en la sociedad para tratar de ir a largo plazo, para tratar de ver a largo plazo. Los jóvenes ya no ven a largo plazo, creen que no existe un futuro y eso es un problema. En el aspecto personal, bueno, también hay un cambio muy significativo. Generalmente las instituciones que eran una referencia para nosotros, se empiezan a sustituir por sistemas de red. Antes una institución como puede ser la familia, todo mundo trataba de seguir esos valores, de alinearse con esos valores, porque esos valores representaban lo que era mejor para la sociedad. Cuando estas instituciones migran a los sistemas de red, pues resulta que no tenemos una institución, sino múltiples instituciones. Y cuando alguna de estas instituciones no cumple nuestras necesidades, no importa si es la educación, no importa si es el gobierno, no importa si es la religión, pues simple y sencillamente las dejamos y buscamos la siguiente red, el siguiente nodo en la red. Entonces eso implica un debilitamiento de las instituciones, ya no se creen las instituciones. Y al final, en el consumo, evidentemente también hay un impacto muy importante, porque hoy día pasamos de comprar bienes por necesitarlos, por utilizar bienes, a comprar bienes simplemente por vivir una experiencia diferente. Y eso detona un consumismo una vez más exacerbado en la sociedad que genera un conjunto de problemas. ¿Qué pasaba antes cuando de repente comprabas una bicicleta y te ibas a andar por la bicicleta, a rodar y de repente, ¡paz!, te fallaba, tenías un pequeño accidente y se dañaba a lo mejor una parte de la bicicleta?
Bueno, pues simple y sencillamente buscabas un taller donde te repararan y inmediatamente, bueno, pues te la reparaban y seguías trabajando, paseando con tu bicicleta. Hoy eso no sucede. No sucede. Cuando de repente un producto deja de servirnos, agarramos y lo tiramos y compramos uno nuevo. ¿Cómo es posible que como sociedad estemos pendientes todos los meses de septiembre para saber cuál es el nuevo modelo de celular de iPhone? Como si lo necesitáramos. No lo necesitamos. El teléfono hoy, de hace un año, de hace 5 años, sigue dándonos la misma funcionalidad que requerimos como personas, como individuos o como profesionistas. Entonces, ¿por qué la gente sigue en este consumismo desmedido? Entonces, yo creo que eso contribuye a que esta sociedad a la distancia se magnifique. Y finalmente, bueno, pues evidentemente lo que tiene que ver con la pandemia que hemos vivido en los últimos años y que nos ha condicionado. ¿Por qué es importante hablar de la pandemia en esta sociedad a la distancia? Bueno, porque vivimos una continua sensación de colapso. No sabemos qué va a pasar. De repente pensamos que salíamos del virus y de repente llegó una variante y nos volvió a confinar y entonces nadie teníamos la capacidad para decidir qué iba a pasar la siguiente semana, si regresábamos a clases o no regresábamos a clases, si mandábamos a los niños a la escuela o no, si de repente nos volvíamos a confinar o no, si abríamos espectáculos masivos o no. Y esto pasa todos los días. Si hoy, por ejemplo, descubren una nueva variante que es más agresiva y que la letalidad es mucho más significativa, vamos a volver a esta sensación de colapso que no podemos sacar. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si la pandemia va a convertirse en una endemia, pero al final de cuentas es algo que nos tiene en esta continua sensación de incertidumbre que magnifica esta sociedad a la distancia. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto que podemos esperar de la pandemia, pues no solamente quedó en la parte sanitaria, hay un impacto económico que es importante. Hay un impacto en la educación que es importante, tenemos una deserción altísima, tenemos un rezago educativo muy importante a causa de la pandemia y el rezago no solamente tiene que ver con los alumnos, tiene que ver también con los docentes. Han quedado rezagados en su forma, en su práctica diaria de educar. Y al final de cuentas, bueno, pues este es un evento que nos ha recordado qué frágiles somos. Incluso si eres un atleta, incluso si eres una persona sana, incluso si eres una persona joven, la pandemia nos ha demostrado que pues a lo mejor no es suficiente para que puedas garantizar tu continuidad en la vida. ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia? Bueno, cito un estudio de una revista de educación del 2020, cuando se le preguntan a los estudiantes de educación media superior, ¿cuál es tu sentimiento predominante por este efecto de la pandemia? Y podemos observar cómo el mayor porcentaje de las respuestas habla de tristeza. Nuestros alumnos viven una situación, pero también viven una situación de enojo, de miedo, de afecto. Los menos hablan de alegría, algunos de indiferencia, sin que el hecho de que sean indiferentes pueda representar algo positivo. Entonces, me parece que todo esto ha tenido un impacto en la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Yo podría decir que antes de estas 4 interpretaciones, la de Bauman, la de Debord, la de la sociedad de la información y este efecto de la pandemia, podíamos hablar de una sociedad donde había disciplina, donde nos ordenábamos, donde creíamos en las instituciones y hacíamos caso a las instituciones, donde había una relación muy clara, donde yo era un ciudadano y el Estado era el Estado y tenía una función y por lo tanto yo tenía que tener una colaboración muy constructiva y de mucha disciplina el Estado, donde la ética del trabajo trabajaba, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, donde confiábamos en las instituciones, donde teníamos pocos valores universales que todo mundo perseguíamos. Todo mundo queríamos ser honrados, honestos, todo mundo queríamos ser trabajadores, ser reconocidos por los méritos que ejecutábamos, ¿no? Donde estábamos dispuestos a sacrificar la seguridad por la libertad. Sacrificar la seguridad por la libertad, donde el futuro, sabíamos que el futuro podíamos construirlo si dependía de nosotros, donde teníamos a la escuela, a los amigos, a nuestra comunidad, donde nos interesaba lo permanente. Estudiamos para construir cosas en el futuro, trabajamos para tener cosas en el futuro, el tener una casa, el tener un auto, el tener un patrimonio para poder de las relaciones bueno, implicaba un esfuerzo y esto implicaba sufrir desamores y equivocarnos.
Pero ese era el fin, tener relaciones significativas, y donde la parte más importante de nuestro raciocinio tenía que ver con la razón y la palabra. El raciocinio, la racionalidad fundante era la palabra. Hoy, después de estas cuatro interpretaciones, de estas cuatro convergencias, yo creo que la sociedad ha cambiado. Yo creo que hemos pasado de ser una sociedad disciplinaria a convertirnos en una sociedad donde predomina la incertidumbre. Esta relación entre Estado y ciudadano, yo creo que desapareció. Ahora tenemos una relación de mercado, donde somos consumidores, no somos ciudadanos, y donde las instituciones predominantes ya no son instituciones referentes, sino oferentes de productos y de servicios con una ética de consumo. Las instituciones, como comento, van perdiendo valor. La gente empieza a dejar de creer en la escuela, deja de creer en las empresas, deja de creer en el gobierno, deja de creer en la iglesia, sin importar cuáles sean los intereses religiosos, donde, por ejemplo, se prefiere la libertad, aunque perdamos seguridad, casi al punto de llegar al libertinaje. ¿Por qué? Bueno, porque realmente no nos importa el futuro, nos importa vivir el hoy y el ahora. Aunque sabemos que podemos llegar a una etapa adulta, realmente no nos interesa. Buscamos satisfactores efímeros, inmediatos, y cuando nos cansamos, volteamos el canal de la aplicación de internet, volteamos a lo mejor la aplicación del celular, cambiamos de novia, cambiamos de amigos, porque sabemos que podemos tener una satisfacción inmediata en otros entornos, donde priva el sentido de independencia, esta hiperindividualidad a la que estaba comentando, prevalece lo efímero, donde no buscamos relaciones placenteras, no buscamos relaciones significativas, sino relaciones placenteras, y donde la racionalidad empieza a sustentarse en la apariencia de las cosas, en la apariencia de las cosas. Si esto yo lo llevo al trabajo que hicimos dentro de la universidad, bueno, pues evidentemente hay cosas que son mucho más claras de cómo nos ha impactado estas cuatro convergencias de las interpretaciones de la sociedad. Antes teníamos alumnos pasivos que escuchaban, que seguían, que atendían indicaciones. Hoy no. Hoy tenemos alumnos muy inquietos, muy activos, que te retan, que te piden cosas, que no te atienden, que les cuesta mucho trabajo poder tener atención. Antes nuestros alumnos eran receptores, hoy no. Hoy son una suerte de catalizadores, porque ellos propician cosas, y si esas cosas resultan interesantes, se van, ¿de acuerdo? Antes los alumnos se preocupaban mucho por el resultado, y hoy no. Hoy el enfoque viene mucho a la parte del proceso. Es por qué es importante este conocimiento, por qué es importante esta información, cómo me va a ayudar este proceso constructivo en el caso de nuestra universidad para poder cumplir con mis objetivos de vida. Los alumnos antes eran hasta cierto punto sumisos, hoy no. Hoy se saben con el poder y por lo tanto se vuelven dominadores de una relación en el aula. Los alumnos antes eran individualistas, hoy tienden a ser colaborativos, pero siempre y cuando esta colaboración les sume en su beneficio individual. Antes parecía que no había prisa en el proceso formativo, hoy todo el mundo tiene prisa. Todo el mundo tiene prisa, está ansiosa por hacer y por resolver las cosas rápidamente. Antes había una única forma de hacer las cosas, un modo correcto, y hoy nos encontramos con N cantidad de formas y alternativas para hacer y resolver un problema. Entonces, de manera muy particular, pues, ¿qué nos encontramos en nuestra universidad? Bueno, pues estudiantes que nunca están quietos y que pareciera que siempre tienen la razón. Que no confían en la escuela, pero tampoco confían en los docentes, pero tampoco confían en el sistema educativo, porque saben y reconocen que la escuela no es la única fuente de conocimiento. Antes la escuela era la única fuente de conocimiento, hoy ya no lo es. Hoy ya saben que ellos pueden entrar a YouTube, que pueden entrar a las redes sociales, que pueden acceder al conocimiento, y que a lo mejor lo que les damos en la escuela pues no es lo más actual, no es lo más correcto, etcétera. No creen en el sistema educativo porque antes nos formábamos con la intención de tener una profesión y que esta profesión nos diera un sustento para la vida. Hoy saben que si son simpáticos y carismáticos, pueden abrir un canal de YouTube, pueden volverse youtubers, y con eso pueden generar una economía que les permita vivir muy bien. Por ejemplo, son alumnos
que no se conforman con lo que les enseñamos, pero que al mismo tiempo solamente atienden las cosas que les interesan. Son dispersos de alguna manera, así los etiquetamos. Se saben con una ventaja tecnológica porque evidentemente manejan y dominan la tecnología mucho mejor que cualquiera de los maestros, aún y cuando nosotros seamos personas que toda la vida hemos estado en el campo de las tecnologías, y desde el punto de vista personal son personas que se saben con derechos y que minimizan mucho sus obligaciones. Nos retan continuamente diciéndonos, es tu responsabilidad que yo aprenda, y no aceptan el hecho de que el aprendizaje parte de ellos, parte de su interés y de su motivación. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con este diagnóstico? Bueno, pues evidentemente tratar de determinar cuál es la realidad en la que vivimos, con la intención de definir un perfil de nuestro sujeto e información, y de ahí determinar qué es lo que tenemos que hacer con los formadores y los docentes. En este sentido, bueno, pues yo creo que hay que recurrir a las preguntas de toda la vida, a las preguntas de investigación. Primero, tengo que definir mi realidad, porque mi realidad no es la misma ni para mi universidad que para otras universidades y otras instituciones que están en la misma ciudad de Morelia o en la ciudad de Guanajuato. Es completamente diferente. Como no es lo mismo la realidad de una escuela primaria que se encuentra en la ciudad que la realidad de una escuela primaria que está, por ejemplo, en Coahuayana. Al definir mi realidad implica también definir quién es mi sujeto, qué necesita y sobre todo saber qué quiere. A veces lo que necesita y lo que quiere no es lo mismo. Entonces tenemos que diferenciarlo. Y por el otro lado, debemos de poder responder la pregunta de qué podemos ofrecer o qué debemos ofrecer. Porque a lo mejor los alumnos requieren muchas habilidades digitales que a lo mejor yo como docente no estoy preparado para ofrecerlo. Y eso representa un gran reto, un gran obstáculo para que se pueda dar la práctica educativa. Ahora, hay que recordar que cada sujeto pues es único, y está influenciado por diferentes factores. Primero, su pasado, su historia, que lo define hoy día. Segundo, la visión que pueda tener de su futuro, su potencialidad, su horizonte social. Tercero, la forma en la que razona y toma decisiones. Y cuarto, el conjunto de valores y emociones que le precede. Podemos encontrar en un mismo salón de clases personas con diferentes realidades, diferentes contextos, diferentes horizontes sociales, diferente racionalidad y diferentes valores. Tenemos que conocerlos. No podemos formar a una persona si no la conocemos. Segundo, recordar que lo que vemos nosotros en el día a día es un problema local, a nivel micro, pero este nivel micro está influenciado por un nivel meso que tiene que ver con los problemas nacionales que vivimos en el país. Y sí, estos problemas nacionales están determinados en gran medida por los problemas internacionales, porque no somos una isla, no estamos aislados del mundo. Lo que pasa en otros países nos afecta. Lo que sucede en Ucrania va a afectarnos de una u otra manera. Entonces, tenemos que reconocer que la realidad tiene diferentes niveles y tenemos que reconocer los diferentes niveles de realidad. Y lo otro, bueno, pues es que tenemos que saber que esto que estamos analizando es el hoy, pero el hoy no va a ser lo mismo en 10, 20 o 30 años. Entonces tenemos que pensar qué va a pasar con las tendencias, hacia dónde se mueve el mundo. No es hacia dónde lo quiero mover yo porque me conviene, porque es en lo que yo creo, porque es lo que yo espero, sino los grandes movimientos, las grandes megatendencias que están operando en el mundo. La biotecnología, por ejemplo, es una gran megatendencia. ¿Cómo va a impactar la biotecnología? Por ejemplo, la medicina, el hecho de que, por ejemplo, podamos aplicar esquemas de quimioterapia a enfermos de manera teledirigida con nanobots, pues es completamente un cambio drástico, ¿no? No sometes al cuerpo a un veneno entero, sino que lo vas focalizando los problemas artificial, la disposición de materiales inteligentes, las nuevas tecnologías energéticas, la realidad mixta. Años. Nosotros debemos formar personas para 30 años, no para la realidad que vivimos el día de hoy. Después de eso, bueno, tendría que definir cuál es mi actuar como formador. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué debo de saber? ¿Qué puedo saber? Y sobre todo, ¿qué debo hacer para poder cumplir con esta necesidad de mi sujeto de formación? Implica, en nuestro caso particular, reconocer que nuestros alumnos, en particular nuestros alumnos, el primero tiene que ver con la comunicación, es fundamental. Y la comunicación va de la mano de la colaboración.
Tenemos que formar personas que sepan comunicarse y que sepan colaborar, pero que lo hagan también de una manera crítica, y en el caso particular, por el tipo de universidad que somos, bueno, que lo hagan de manera creativa. Nosotros, estos 4 rasgos que identificamos para nuestros alumnos, pues evidentemente son los mismos rasgos para los docentes. Yo no puedo pedirle a un docente que forme en criticidad si el docente no sabe lo que es criticidad. No puedo pedirle a un docente que forme en comunicación si el docente no sabe de comunicación. Entonces, tenemos que partir con estos 4 criterios a formar a nuestros formadores para que a su vez ellos puedan formar a nuestros alumnos bajo estos 4 preceptos. ¿Cómo podemos trabajar la parte de la comunicación, la colaboración y la colaboración? Bueno, primero tiene que ser una comunicación y una colaboración de manera consciente. El sujeto tiene que estar consciente de lo que comunica y de lo que colabora, de lo que aporta y de lo que recibe de los demás. Pero al mismo tiempo, si queremos que sea crítico, tenemos que aceptar que el sujeto sea multiverso. Es decir, que reconozca que el conocimiento científico no es el único conocimiento válido que hay en la sociedad. Hoy más que nunca, la física cuántica nos empieza a explicar que todos estos preceptos que tenemos por más de 50 años son válidos en ciertos contextos, pero que en otros contextos simplemente las reglas no son las mismas y tienen que cambiar. Y en este proceso de comunicación, colaboración y criticidad, sin duda tiene que ser a partir del diálogo, de la dialéctica. Los alumnos tienen que aprender a comunicarse, a hablar, a negociar, a construir, tienen que aprender a pelearse y a resolver los problemas, tienen que aprender a acotar problemas y definir alternativas de solución. Y finalmente, bueno, en el caso particular de nuestra universidad, tienen que detonar el aspecto creativo, porque bueno, es una escuela de ingeniería, es una universidad de ingeniería, y lo que nos interesa es que los alumnos vayan construyendo alternativas de solución a los problemas de infraestructura y de vivienda de una manera creativa, de una manera consciente, de una manera sustentable, y en esto es lo que tenemos marcado como los rasgos en los que debemos de trabajar, los rasgos resultantes de este estudio que realizamos. Como nosotros tenemos que trabajar con docentes primero, entonces decidimos cambiar nuestro modelo de formación de docentes. Antes a los docentes los formábamos en técnicas didácticas, antes los formábamos en dinámicas de grupo, antes los formábamos en el uso de tecnologías de la información, y decidimos que eso no es lo importante. Es necesario, claro, un maestro debe de saber utilizar la tecnología, un maestro debe de poder utilizar una técnica didáctica, pero lo más importante es que el maestro tiene que ser crítico sobre el conocimiento. La única forma de construir conocimiento es retando al conocimiento actual, y eso contribuye a la criticidad de los alumnos. Entonces decidimos reformular nuestro programa de formación para retar primero al docente sobre lo que es el conocimiento. El docente tiene que superar esa perspectiva de que el conocimiento que adquirió a lo largo de su formación es el único vigente. ¿Por qué no puede ponerse a trabajar, a resolver un problema, un físico, a lo mejor con el maestro de música? ¿Por qué no pueden colaborar juntos? Tenemos una barrera increíble de conocimientos que nos impide colaborar. Entonces, lo primero tenemos que replantearnos en esta propuesta, bueno, ¿qué es el conocimiento? Sí, el conocimiento científico nos ha dado mucho, nos ha permitido crecer y lograr muchas cosas, pero hoy día nos estamos dando cuenta que hay otros conocimientos que a lo mejor no son tan tangibles, que no resisten la prueba del método científico, pero que no por eso no existen y no son importantes de considerar en la educativa. Otra parte importante de nuestro modelo de formación, pues es que tenemos que reconocer que el formador, que el maestro, pues es una persona también que tiene problemas, que tiene divorcios, que tiene problemas económicos, que tiene problemas de pareja, que tiene problemas de salud, y que todo eso se refleja en el salón de clases. Para nosotros es muy importante a esto se le reconozca primero como persona. Si logramos que el docente sea una buena persona, lo que va a enseñar a nuestros alumnos, pues es a ser buena persona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final de nuestro proceso de formación le apostamos evidentemente a la formación basada en competencias porque creemos, entendida la competencia como el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Bueno, pues ¿por qué investigar? Bueno, pues en nuestra experiencia nos dimos cuenta que nuestros estudiantes han cambiado drásticamente, y si ellos han cambiado, no podemos pretender seguir trabajando de la misma manera. No puedes obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces nos dimos a la tarea de cambiar la forma en que nuestros formadores se capacitan con la intención de que ellos cambien su práctica docente y podamos tener un impacto diferente y mejor
de lo que estábamos alcanzando. Dos, no podemos formar un estudiante que pueda abordar los retos que va a vivir en el año 2050 si no empezamos con el maestro. El maestro es fundamental. Y tres, yo creo que la investigación, que es obligatoria, yo creo que en educación tenemos que investigar todos los días, todos los años, porque todos los años tenemos generaciones diferentes, tenemos contextos diferentes, tenemos situaciones diferentes. Yo creo que es muy importante que continuamente realicemos lecturas de realidad y que continuamente detonemos visiones del futuro para verdaderamente tener el contexto y la fotografía completa de cuál es nuestra vocación como formadores. No, nuestro objetivo no es únicamente enseñar cálculo, no es únicamente enseñar a estimar estructuras de concreto, sino qué vas a hacer, qué sentido tiene ese conocimiento para el desarrollo de la comunidad. Y entonces eso implica ir más allá del conocimiento disciplinario. Y bueno, pues con eso estaría dando por terminada mi charla. Me parece que a lo mejor me fui un poco rápido, lamento si así fue, y bueno, quedo a sus órdenes para atender cualquier duda o cualquier inquietud. Gobierno de Michoacán.